Muy buenas tardes. Estamos transmitiendo para tratar el tema de un trastorno llamado prosopagnosia. Este es un tipo de agnosia visual, pero se estarán preguntando, ¿qué es una agnosia? Esta se define como la incapacidad para procesar determinadas clases de estimulación sensorial. Y en este caso, estamos hablando específicamente en el campo visual. La prosopagnosia es el trastorno en la identificación de rostros, y el término prosopagnosia procede de las raíces griegas prosop, que significa rostro, y gnosis, que significa conocimiento. Bien, el principal síntoma es precisamente que el paciente no puede reconocer a sus familiares, amigos y conocidos por su rostro. También en algunos casos les es imposible reconocer las emociones que éste expresa. En los casos graves, no se reconoce a sí mismo en un espejo o en una fotografía. Sin embargo, no hay dificultad en identificar un rostro como tal. El paciente sabe que un rostro es un rostro. Lo que no le puede extraer es su identidad. Esto a su vez les provoca problemas psicosociales como ansiedad ante la posibilidad de ofender a otros, así como miedo y evitación ante determinadas situaciones sociales que suponen un desafío para sus habilidades de procesamiento facial. Pero hablemos de las causas. ¿Qué es lo que origina este trastorno? Mencionemos algunas. Número 1. En especial, la patología en la niñez puede ser atribuida a episodios prenatales o perinatales, como por ejemplo asfixia o encefalitis. Número 2. Otra causa es por un traumatismo cráneoencefálico, provocado por una fuerza externa que afecta el área del encéfalo y causa daños al cerebro al desconectar el sentido de la vista, evitando que ésta procese la información que recibe y la envíe al cerebro. Número 3. También encontramos el ataque cerebrovascular, que provoca que una parte o la mitad del cuerpo pierda la movilidad al afectar el lóbulo temporal u occipital del cerebro, ya que el flujo de la sangre se detiene y evita que el oxígeno llegue al cerebro, provocando la muerte de las células cerebrales. Número 4. Se puede deber también a la aparición de un tumor cerebral, que puede deteriorar las células cerebrales, pudiendo afectar varias zonas del cerebro. Número 5. Y por último, las infecciones que afectan al sistema nervioso central, como la meningitis y encefalitis, que afectan al encéfalo y a las membranas que lo recubren, enfermedades degenerativas del cerebro. Muy bien. Ya vimos que las puede originar, pero ¿qué regiones del cerebro se ven afectadas para que se pueda llegar a vivir esta condición? Número 1. Las regiones frontotemporales y el hipocampo. Es ahí donde el cerebro crea las sensaciones que provocan la familiaridad y el reconocimiento. Número 2. El hemisferio izquierdo del cerebro es donde se procesan las palabras y se guarda información para recordar el nombre de las personas. Número 3. Las regiones del lóbulo parietal encargadas de memorizar la información relacionadas con las personas que conocemos. Número 4. La corteza visual de asociación, que le permite visualizar los objetos. Esta construye una imagen y el cerebro la procesa creando un estímulo familiar. Es importante saber que existen dos tipos de prosopagnosia, que son la congénita o la adquirida. Bien, en la congénita, como lo dice su nombre, es de carácter hereditario, y la adquirida es provocada por un factor que no tiene nada que ver con la herencia, sino con algún factor externo o desarrollado. Se divide también en el grado de dificultad que presenta el paciente, que además de ser adquirida y congénita, se puede diferenciar en
Prosopagnosia perceptiva. Es cuando los pacientes no saben que un rostro es un rostro, ya que son capaces de diferenciar todos los órganos que conforman un cuerpo, pero no identifican el rostro. Prosopagnosia asociativa. Aunque el rostro les sea familiar, no pueden reconocer los gestos faciales que estos presentan. El paciente puede saber de quién se trata, ya que distingue su cabello, ropa, forma de caminar, lunares o cualquier signo que le ayude a identificar de quién se trata. Prosopagnosia discriminativa. No identifican un rostro que acaban de ver si éste cambia de espacio. Prosopagnosia identificativa. Reconocen la cara de una persona, pero no pueden saber quién es. Identifica las facciones, pero no lo reconoce, es decir, su cerebro no procesa a quién le pertenece esa cara. Después de conocer todo esto, es muy importante saber que se han desarrollado algunas pruebas para la evaluación de la percepción, reconocimiento e identificación de rostros, y así saber qué tanto grado de afectación tiene el paciente. Comencemos por el ámbito perceptivo. Número 1. Prueba de emparejamiento de fotografías idénticas. Presentamos 2 fotografías idénticas de diversos rostros humanos en 2 columnas y solicitamos al paciente que empareje aquellas que son iguales. Número 2. Prueba de identificación perceptiva de rostros. Presentamos fotografías de diferentes estímulos. Por poner un ejemplo, de diferentes grupos étnicos. Y el paciente debe responder si el estímulo que se le está presentando corresponde a una cara humana o no. Número 3. Dibujo de una cara. Se le pide al paciente que dibuje una cara humana. Número 4. Copiar el dibujo de una cara. Se le pide al paciente que copie un modelo del dibujo de una cara en trazos simples. Mas cabe destacar que en esta prueba y la anterior habría que evaluar la presencia de apraxia constructiva, es decir, la incapacidad de ensamblar o elaborar dibujos. Además, podrían estar interferidas por aspectos educativos, en el sentido de que podrían resultar difíciles para una persona con baja escolarización. Ámbito asociativo. Número 1. Prueba de emparejamiento de fotografías diferentes. Emparejar fotografías con un mismo rostro bajo diferentes ángulos visuales. Número 2. Prueba de identificación categorial. Semejante a la prueba de identificación del ámbito perceptivo, pero en este debe identificar sexo y edad aproximada. Número 3. Dibujo pautado de una cara. Se le pide al paciente que dibuje una cara con pautas concretas de sexo o edad aproximada. Ámbito identificativo. Número 1. Prueba de emparejamiento visuoverbal identificativa. Emparejar fotografías de rostros de personas conocidas con su profesión escrita verbalmente. Número 2. Prueba de elección múltiple. Presenta una serie de fotografías de personas allegadas junto a otras desconocidas, y se le pide al paciente que señale aquellas cuyos rostros les resulten familiares, sin que necesariamente tengan que identificar su nombre. Ámbito denominativo. Número 1. Prueba de emparejamiento visuoverbal denominativa. Emparejar fotografías de rostros de personas allegadas con su nombre escrito. Número 2. Prueba de denominación. Presentar una serie de rostros de allegados o familiares y pedir que identifiquen su nombre. Identificación de expresiones faciales y estados emocionales. Prueba de identificación de expresiones faciales. Se le pide al paciente que describa la expresión emocional de los rostros que se le presentan en una serie de fotografías. Una alternativa puede ser mostrar varias fotografías de rostros y pedir que señale aquel o aquellos que manifiestan una determinada expresión facial o emocional. Podrían aplicarse pruebas con taquitoscopio.
El taquitoscopio es un aparato que sirve para presentar a una persona imágenes luminosas durante un tiempo muy breve, con el fin de experimentar y medir ciertas modalidades de la percepción. Bien, estas pruebas nos sirven para evaluar la rapidez perceptiva en determinadas características faciales. Asimismo, pueden realizarse pruebas de memorización de rostros para su posterior recuerdo o reconocimiento en tareas de elección múltiple. Si bien no se ha desarrollado un tratamiento específico para este trastorno, sí se puede apoyar a quien lo padece con estrategias compensatorias. Por ejemplo, para que el prosopagnóstico sepa a quién se está acercando, se le puede pedir a la persona que diga su nombre en voz alta. De esta manera, el paciente sabrá con quién está hablando, y así se evita la incertidumbre de no saber la identidad del sujeto que se le acerca. Pues bien, creo que hemos tocado todos los puntos y ahora tenemos claridad en el conocimiento de este tema. Así es que si encuentras a alguien con esta afectación, sabrás hacia dónde direccionarla de manera adecuada y eficaz. Antes de terminar, quisiera dejarles 3 preguntas para reforzar el conocimiento de este trastorno. Número 1. ¿Qué síntomas presenta la prosopagnosia? Número 2. ¿Cuáles son las causas de la prosopagnosia? Y número 3. Menciona 2 de las áreas afectadas en el cerebro que originen la prosopagnosia. Con esto concluimos. Muchas gracias por escucharnos.